Y si os dijera, hermanos y hermanas, que una de las mayores estrategias del enemigo contra vuestra fe no fue inventar historias escandalosas sobre María Magdalena, sino ocultaros la profunda verdad que la Biblia revela sobre ella. ¿Y si te dijera que, mientras muchos cristianos repiten etiquetas que nunca han leído en la palabra de Dios, el infierno te agradece en silencio? Porque entonces no ves en María una de las señales más poderosas de liberación, misericordia y esperanza que el Evangelio nos ha mostrado jamás. Querida, querida, hoy no te hablo como alguien que empieza en la fe, sino como un pastor que durante décadas ha estado escuchando confesiones, siguiendo lágrimas, viendo a personas aplastadas por la culpa, por el pasado, por la sexualidad herida, por pecados que parecen no tener perdón, y que se mira al espejo pensando que Dios ya ha renunciado a ellos. A lo largo de tantos años de ministerio, ¿cuántas veces he oído: Padre, con mi pasado, no creo que ni siquiera Dios pueda soportar mirarme más? Y sin embargo, la palabra de Dios nos pone ante una mujer de la que han salido 7 demonios, una mujer que parecía el caso perdido, y la transforma en una discípula fiel, en una sierva que sostiene el ministerio de Jesús, en una presencia firme al pie de la cruz, en el primer testigo de la resurrección, María, llamada Magdalena, de quien salieron 7 demonios, caminando junto a Jesús y los apóstoles, sirviendo con sus bienes, perseverando cuando tantos huían, llorando ante el sepulcro y oyendo de la boca del resucitado su nombre: María. Hermanos y hermanas, hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad: la verdad bíblica sobre María Magdalena, no sobre esa imagen distorsionada y sexualizada llena de cotilleos religiosos, sino sobre la mujer que la palabra presenta como libre, fiel y enviada. Antes de continuar, quiero preguntarte algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios, con fe, una sola frase como declaración de ti mismo ante Dios. Escribe: creo en el poder de Dios. No es para el algoritmo, es para tu alma. Cuando escribes, creo en el poder de Dios, estás diciendo al cielo y al infierno: no voy a vivir a merced de rumores y mentiras. Me apoyaré en la palabra que te libera. Y mientras escribes, ya estás abriendo tu corazón, porque este mensaje no es curiosidad bíblica, es ayuda para tu vida espiritual. Hoy, en este vídeo, vamos a caminar despacio, paso a paso, por la palabra, para responder preguntas que quizá lleváis años cargando sin darte cuenta. ¿Por qué convirtieron a María Magdalena en un símbolo de escándalo y no de conversión? ¿Por qué casi nunca te predicaron sobre el poder de la liberación que experimentó cuando Jesús expulsó a 7 demonios de ella? ¿Por qué tanta gente insiste en repetir que fue prostituta si la Biblia nunca lo dice? ¿Por qué eligió Jesús precisamente a esta mujer con este pasado de opresión para ser la primera en verle resucitar ante Pedro, ante Juan, antes que todos los demás? Y más, ¿qué gana el enemigo cuando miras a María Magdalena y solo ves vergüenza en lugar de liberación? ¿Qué gana cuando solo ves escándalo en ella, en lugar de ver esperanza para tu propio pasado? A lo largo de esta palabra abriremos Lucas capítulo 8 para ver quién era realmente María Magdalena. Una mujer que había sido sanada de espíritus malignos y enfermedades, de la que salieron 7 demonios, y que luego acompañó a Jesús y a los 12, sirviendo con sus pertenencias. Veamos el capítulo 19 de Juan, que muestra a María al pie de la cruz, de pie al lado de Jesús cuando tantos discípulos huyeron. Veamos el capítulo 20 de Juan, donde aparece llorando ante la tumba, escuchando la voz del Jesús resucitado, siendo llamada por su nombre, recibiendo la misión de anunciar a los apóstoles que Él está vivo.
Disipemos pacientemente y con firmeza la confusión entre el pecador anónimo de Lucas 7, que unge los pies de Jesús en la casa del fariseo, María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, y María Magdalena, a quien los evangelios presentan en contextos diferentes. Nos daremos cuenta de cómo, a lo largo de la historia, los comentarios, tradiciones populares, películas, novelas y teorías han mezclado estas figuras, y cómo esto a menudo ha servido para ensombrecer la dignidad espiritual de esta mujer a la que Dios ha exaltado. Mi deseo es que al recorrer las Escrituras, esta verdad oculta comience a iluminar tu vida. Si Dios le hizo esto a María Magdalena, ¿qué puede hacerte a ti? Si Él liberó a alguien de 7 demonios y lo puso como testigo de la resurrección, ¿hay algún pasado que no pueda redimir? Si llamó por su nombre a esa mujer que lloró ante una tumba vacía, ¿no quiere pronunciar tu nombre hoy, precisamente en lugares donde solo ves muerte, vergüenza y fracaso? Por lo tanto, os pido que permanezcan conmigo hasta el final de esta palabra. Lo que vamos a meditar no tiene fecha de caducidad. Es el Evangelio, es atemporal, sirve a los jóvenes, a los ancianos, a quienes empiezan y a quienes han caminado décadas en la fe. Y al final, digamos juntos una oración especial colocando nuestros defectos, nuestras etiquetas y nuestra historia a los pies de Jesús, junto a María Magdalena, frente a la tumba vacía. Puede que ese sea el momento en que tu relación con el pasado empiece a cambiar. Si este mensaje ya ha empezado a tocarte el corazón, si sientes que Dios te está llamando a algo más profundo, te pido, con el cariño de un pastor, deja tu like, suscríbete a este canal y activa la campana. No es solo para que el canal crezca, es para que la palabra de Dios llegue a quienes hoy se sienten peor que María Magdalena y necesitan descubrir que aún hay esperanza. Cuando te suscribes e interactúas, te conviertes en el instrumento de Dios para que otros sean alcanzados por esa luz. Y, si aún no lo has escrito, ponlo en los comentarios: creo en el poder de Dios. Es tu manera de decir: Señor, háblame en este vídeo, estoy dispuesto a escucharte. Escribe también tu amén, no por costumbre, sino como acto de fe, diciendo: recibo, Señor, lo que quieres revelarme sobre María y sobre mí. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a profundizar más. ¿Sabías que la Biblia nunca llama prostituta a María Magdalena? Pero el infierno te da las gracias cuando los cristianos creen esto sin leer la palabra. Esta es una de las grandes distorsiones espirituales de nuestra historia. En ningún momento los evangelios dicen que María Magdalena vendió su cuerpo, que vivió en la prostitución o que su principal marca fue el pecado sexual. Lo que afirma la Escritura, junto con todas las cartas, es otra cosa. María, llamada Magdalena, de quien vinieron 7 demonios, aparece entre las mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades y que entonces comenzaron a seguir a Jesús y a servirle con sus posesiones. Esto significa que, tras la liberación, María Magdalena entra en un nuevo capítulo. Camina con Jesús, escucha a Jesús, apoya el ministerio de Jesús, forma parte de ese grupo discreto pero fundamental de mujeres que sirvieron al Señor con lo que tenían. Mira lo sutil que es la estrategia del enemigo. Donde la Biblia quiere que veas la liberación, el infierno quiere que veas escándalo. Donde Dios quería dejar un icono de misericordia, el enemigo intenta pintar un cartel de vergüenza. Es como si hubiera tomado el icono de la misericordia y lo hubiera garabateado encima, para que nunca te veas allí. Sabe que si reconoces en María Magdalena un reflejo de tu propia historia, marcada por luchas espirituales, heridas, culpa, pero también por un llamado a la fidelidad y la misión, dejarás de creer la mentira de que no hay camino para mí. Así que prefiere que, cuando oyes el nombre María Magdalena, pienses inmediatamente en sensualidad,
pecado, romance inventado, cotilleos religiosos, teorías conspirativas, cualquier cosa menos lo que realmente muestra el texto sagrado, profunda liberación, verdadero discipulado, amor perseverante. Queridos míos, como maestro espiritual, necesito provocaros. ¿Cuántas etiquetas aceptáis sobre las personas, sobre vosotros mismos, que la palabra de Dios nunca ha puesto? ¿Cuántas veces miras a alguien de tu familia y piensas, este es el perdido, este es el adúltero, este es el prostituto, ese es el borracho, ese es el violento? Y si Dios quisiera transformar a estas personas en María Magdalenas de tu hogar, liberadas, sanadas y llamadas a servir, para y pregúntate, ¿quién puso estas etiquetas? ¿Era Dios o era el mundo, el pecado, el cotilleo, el infierno? Así como muchos han pegado a María un título que la Biblia no da, muchos se te pegan a ti y a otros etiquetas que no vienen del corazón de Dios. Hoy, la palabra te invita a enfrentarte a estas etiquetas. No basta con repetirlo de oído. Es necesario volver al Evangelio, leer, meditar, dejar que Dios sea quien te diga quién eres. María Magdalena, en la Biblia, no se presenta como la prostituta, sino como la que fue liberada de 7 demonios y siguió a Jesús. ¿Qué etiqueta elegirás conservar en tu memoria? ¿Qué dice el rumor o qué revela la palabra? En la siguiente parte de este viaje, hermanos míos, analizaremos una pregunta que mucha gente nunca se ha hecho en serio. ¿De dónde viene entonces esta idea de María Magdalena como la gran pecadora sexual, si la Biblia no lo dice? Veamos cómo, con el tiempo, algunas tradiciones han confundido a 3 personajes distintos. El pecador anónimo de Lucas 7, que entra en la casa del fariseo y unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas. María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, que también unge al Señor en otra ocasión. Y María Magdalena, la discípula liberada de 7 demonios, que sigue a Jesús y presencia la resurrección. Pero antes de ir por ahí, guarda esta decisión en tu corazón. Ya no aceptarás etiquetas sin consultar la palabra. Ya no mirarás a María Magdalena a través del prisma del cotilleo religioso, sino a través de los ojos de Jesús, que te llamó a caminar con él. Vamos a dar un paso más. ¿De dónde surgió entonces esta idea tan fuerte, repetida en películas, libros e incluso en algunas predicaciones, de que María Magdalena sería esta gran pecadora sexual? Hermanos y hermanas, aquí llega un punto delicado en nuestra historia. En Lucas 7, la Biblia nos habla de una mujer de la ciudad, una pecadora, que entra en la casa de un fariseo durante un banquete, llora a los pies de Jesús, se seca los pies con el pelo, los besa y los unge con perfume. El texto deja claro que esta mujer era conocida en la ciudad como pecadora, pero no menciona su nombre. No dice que sea María Magdalena, no dice que sea de Magdala, no pone ninguna identificación directa. Es una pecadora anónima. Y el centro de la escena no es su pasado, sino la misericordia de Jesús y el escándalo del perdón. Más adelante, en Juan 11, encontramos a María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, amiga de Jesús, que unge al Señor en otra circunstancia. Y en Lucas 8, justo después del episodio del pecador anónimo, el evangelista presenta un nuevo bloque, empezando por Jesús, que fue de ciudad en ciudad predicando el Evangelio del Reino, acompañado por los 12 y unas mujeres, entre ellas María, llamada Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Es como si el texto dijera, esa historia ha terminado. Ahora empieza otro. Una mujer sin nombre, en Lucas 7, una mujer llamada María Magdalena, en Lucas 8. Y, sin embargo, a lo largo de los siglos,
Muchas personas han ido juntando estas diferentes figuras, quizá porque ven similitudes, quizá porque no conocen el contexto, quizá porque quieren una narrativa dramática. Así, el pecador anónimo se convirtió en María. María de Betania fue confundida con María Magdalena y al final una sola mujer empezó a cargar con todas las etiquetas, todas las escenas, todos los rumores. Fíjate en la sutileza espiritual. Dios quiso darnos a varias mujeres como modelos a seguir. Una que muestra la fuerza del arrepentimiento, otra que muestra una profunda amistad con Jesús y María Magdalena, que muestra liberación y discipulado fiel. El enemigo prefiere mezclarlo todo, barajar las cartas, confundir las identidades, para que ninguna se vea con la claridad que Dios quería. Sabe que si miras con calma cada figura, encontrarás riqueza, enseñanza, modelaje. Por eso se alimenta de la confusión y los rumores. Cuando la imagen de María Magdalena se convierte en un caldero de escándalos, deja de ser para muchos un icono de discipulado y se convierte en una simple curiosidad picante. Y así, un modelo femenino de santidad, coraje y fidelidad al pie de la cruz y ante la tumba vacía se debilita. Querida, ¿cuántas veces también nos pasa esto en la vida? Una confusión aquí, un rumor allá, una historia mal contada y de repente la imagen de alguien se vuelve sucia, distorsionada, irreconocible. El enemigo usa el cotilleo como arma espiritual. Sabe que cuando crees sin discernir, participas en la obra de la oscuridad, aunque creas que defiendes la moral. Por eso, especialmente en cuestiones de moralidad sexual, es tan fácil destruir la reputación de alguien con unas pocas palabras. Y por eso, la palabra de Dios hoy os llama a una postura diferente. Antes de juzgar, antes de repetir, antes de etiquetar, volved al texto bíblico, volved a la verdad, volved a Jesús. No uses el nombre de ninguna persona, viva o muerta, como atajo para comentar escándalos. Haz lo contrario. Utiliza las historias de las personas como una oportunidad para hablar de misericordia y liberación, como hace el Evangelio. Si este mensaje te ayuda a ver con otros ojos, te pido simplemente suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este vídeo con alguien que viva vinculado a las etiquetas. Cuando haces esto, ayudas a limpiar la imagen que el enemigo ha manchado. Y en los comentarios escribe, Dios me protege. Escribe esto con fe, diciendo, Señor, protégeme de mentiras, de rumores, de etiquetas injustas. Protégeme de las confusiones espirituales que quieren distorsionar tu palabra y mi vida. Es un acto pequeño, pero es una forma concreta de ponerse bajo la protección del Señor y de comprometerse a vivir según la verdad, no por rumores. Y ahora, hermanos y hermanas, entremos en un punto de inflexión en la historia de María Magdalena, el misterio de los 7 demonios, porque el Evangelio insiste en decir que de ella salieron 7 demonios. ¿Qué tiene de tan peligroso esta liberación hasta el punto de que el infierno quiere ensuciar tanto la memoria de esta mujer? Cuando la Biblia destaca un detalle, no es casualidad. En Lucas 8, al hablar de las mujeres que acompañaron a Jesús, el texto dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades, María, llamada Magdalena, de quien salieron 7 demonios. Este número 7, en lenguaje bíblico, indica plenitud, totalidad. Significa que la opresión que experimentó no fue ligera, no superficial, ni una pequeña molestia espiritual. Era una esclavitud profunda, múltiple y pesada. Su interior fue de algún modo invadido por una presencia maligna intensa. Y es precisamente a esta mujer a quien Jesús toca, libera, sana y transforma en discípula, sierva, testigo. Entiende la fuerza de esto, querida. Si 7 demonios salieron de María, significa que no hay cadena que el Señor no pueda romper.
Si Dios permite que este detalle quede registrado, es para que nadie diga, mi caso es demasiado difícil, mi pecado es demasiado pesado, mi opresión es demasiado profunda. La liberación de María Magdalena es como un sello eterno que dice, nadie está demasiado lejos. Cuanto más radical es una liberación, más quiere el enemigo borrarla, distorsionarla, cubrirla de vergüenza. Es como si Mary fuera un faro que antes era un barco hundiéndose. Antes era un barco llevado por la tormenta, por las olas del mal, por vientos demoníacos que la sacudían. Después de que Jesús interviene, se convierte en un faro en la orilla de la historia. Una luz constante que señala el camino hacia otros que están en alta mar, perdidos en la noche. Quizá vosotros, que me escucháis hoy, os sentáis exactamente así, como un barco que ha chocado contra todas las rocas, que se ha roto tantas veces, que ha bebido tanta agua salada de culpa y pecado, que ha intentado volver a la orilla y no lo ha conseguido. Quizá te mires y digas, Padre, no soy un pequeño barco herido, soy un naufragio, no hay nada más que ver conmigo. Porque la historia de María Magdalena está en la Biblia solo para ti. Es el grito de Dios a tu alma. Puedo convertir un naufragio en un faro. Puedo convertir 7 demonios en un testimonio. Puedo convertir la vergüenza en misión. Cuanto más radical es la obra que Dios quiere hacer en tu vida, mas hará el enemigo todo lo posible para que no lo creas, de modo que te distraigas con teorías, cotilleos, novelas falsas, películas y libros que apartan la mirada de ti. No quiere que veas a María como prueba de que la gracia es más fuerte que cualquier esclavitud de verdad. Por eso os lo digo, con el cariño de un pastor, pero con firmeza. Permanece hasta el final de este vídeo. Dios quiere revelarte algo especial en esta palabra. Esto no es una clase fría, es una reunión, no es una curiosidad bíblica, es una llave espiritual para tu vida. Quédate hasta el final, porque llegaremos al momento en que veremos por qué Jesús eligió aparecer primero precisamente ante esta mujer liberada de 7 demonios, y lo que esto significa para tu historia. Esta palabra es para vosotros que lleváis vieja culpa, para vosotros que sientos ataques espirituales, para vosotros que una vez creísteis en etiquetas y dejasteis de soñar con la santidad. Esta palabra es para vosotros que necesitáis oír, como lo hizo María, la voz del resucitado llamando por vuestro nombre, no para acusarte, sino para enviarte. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar, con calma y con el corazón atento, por qué no Pedro, no Juan, no Santiago, sino María Magdalena, la primera en ver al Jesús resucitado? ¿Por qué en ese amanecer aún oscuro, cuando todo el mundo parecía permanecer igual, es esa mujer, una vez poseída por 7 demonios, ahora liberada y fiel, quien recibe la primera mirada, la primera palabra, el primer envío del resucitado? Hermanos y hermanas, esto no es un detalle. El Evangelio de Juan relata con cariño cada paso de María en la tumba. Permanece allí mientras Pedro y el querido discípulo se marchan. María se queda llorando en la entrada de la tumba. Se agacha, mira dentro, ve a los ángeles y sin embargo continúa diciendo, han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Fíjate cómo llama a Jesús, mi Señor. Incluso sin entender la resurrección, incluso sin ver el cuerpo, incluso ante el vacío, ella sigue llamándole Señor. Llora, busca, pregunta, insiste, y cuando Jesús está a su lado, no lo reconoce de inmediato. Piensa que es el jardinero, habla con él, abre su corazón, expone su dolor. Si fuiste tú quien se lo llevó, dime dónde lo pusiste y lo atraparé. Entonces llega el momento que lo cambia todo. Jesús la llama por su nombre. No da un discurso, no da clase. Él solo dice, Mary. Y en ese momento, la misma mujer que no le reconoció por su mirada,
por su presencia, por su figura, le reconoce por su voz. Ella se gira y responde, «Raboni», que significa maestro. Querida, querida, la primera persona que oye la voz del resucitado llamando por su nombre es María Magdalena. La primera vez que la resurrección se convierte en un encuentro concreto y personal no es con un apóstol varón, sino con una mujer liberada, que permanece ante la tumba cuando todos se han ido. Esto nos revela algo profundo sobre el corazón de Cristo. Exalta la fe perseverante, honra el amor que no abandona, se deja encontrar primero por los que permanecen, aunque lloren, incluso sin comprender. Aviso. Pedro y Juan huyeron, vieron la tumba vacía, creyeron de alguna manera y regresaron a casa. María, no. María regresa a la tumba, permanece allí. No puede soportar estar lejos de ese lugar que habla de Jesús, aunque sea un lugar de dolor. A ojos humanos, está perdiendo el tiempo frente a una tumba vacía. A ojos de Dios, está exactamente donde debe estar para oír la voz del resucitado. ¿Con qué frecuencia en nuestra vida espiritual es así? Queremos respuestas rápidas, señales espectaculares, soluciones inmediatas. Cuando la tumba parece vacía, queremos irnos de inmediato. Pero Mary nos enseña a quedarnos. Es la mujer que no suelta la cruz, que no abandona la tumba, que no abandona la búsqueda. Quizá hoy te enfrentas a una tumba en tu vida, una relación que parece muerta, un sueño que ha terminado, una fe que se ha enfriado, un diagnóstico que te ha asustado, un matrimonio herido, un hijo lejano, una vieja culpa que ya has enterrado, y lo miras y dices, está vacío, aquí no hay nada más. La tentación es irse, anestesiar, olvidar, empujar con la barriga. María hace lo contrario, se queda, llora allí, habla con Dios allí, insiste allí, y es en este lugar donde Jesús viene a encontrarse con ella. La verdad es que el resucitado a menudo nos llama precisamente en los lugares que queremos evitar. No se le aparece a María en una fiesta, ni en una sinagoga completa. Aparece frente a una tumba, en medio de lágrimas. Por eso, como pastor que ha estado siguiendo el dolor de personas que han estado experimentando duelo, pérdida y vergüenza durante tantos años, quiero decirte, no huyas demasiado lejos de tu dolor. Lleva ese dolor ante Dios. Se queda, espiritualmente, en la tumba, con María. Llora, si hace falta. Habla con el Señor, incluso sin entender. Dile, han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es decir, no sé dónde han ido mi fe, mi matrimonio, mi alegría, mi sentido de vida, pero sigo llamándote, Señor. Es en este corazón que sabe llorar sin perder el respeto por Jesús, donde pronuncia el nombre. Y cuando dice María, todo el vacío interior se reorganiza. Pídele hoy que pronuncie tu nombre también, y quiero, con gran cariño, hacerte una petición sencilla. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me oyes? ¿De qué país? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y me ayuda a entender dónde estás difundiendo este mensaje. Escribe, por ejemplo, soy de una ciudad así, creo en el resucitado. Este canal es una comunidad extensa, y es hermoso ver cómo el Jesús resucitado llama a las personas por su nombre en tantos lugares diferentes. Ahora, hermanos y hermanas, si Jesús se revela primero a María, no se detiene ahí. No solo consola, envía. Después de llamarla por su nombre y ser reconocido como maestro, Jesús le dice, no me detengas, porque aún no he ascendido al Padre. Pero id a mis hermanos y decidles, estoy ascendiendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Juan concluye, María Magdalena fue y les dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les contó lo que él le había dicho. ¿Te das cuenta de la fuerza de esto? La primera predicación de la resurrección no salió de la boca de Pedro, Juan ni Santiago.
salió de la boca de María Magdalena. El primer "he visto al Señor" lo pronuncia ella. En la tradición de la Iglesia, debido a este episodio, María Magdalena recibió un hermoso título, Apóstol de los Apóstoles, es decir, la que fue enviada a los enviados. No porque fuera apóstol en el mismo sentido sacramental que los 12, sino porque fue la mensajera que, por mandato de Jesús, les trajo la noticia de la resurrección. Cristo podría haber ido directamente al aposento. Podría haberse aparecido primero ante Pedro y decir, «Estoy vivo, id y avisad a otros». Pero elige otra lógica. Primero aparece ante Mary, cura su dolor, pronuncia su nombre y luego la envía en misión. «Ve con mis hermanos y díselo». Vea entonces lo que el enemigo intentó borrar cuando distorsionó la imagen de María Magdalena. Sabe que si solo ves en ella una figura escandalosa y sensualizada, la pecadora famosa, te resultará difícil aceptar que Dios confíe a una mujer marcada por la liberación, la proclamación más central de la fe cristiana. Él está vivo. La verdad oculta es esta. Dios toma a alguien que fue esclavo del infierno, lo libera, lo forma en discipulado, lo hace permanecer al pie de la cruz, madura llorando ante la tumba, se revela como resucitado y finalmente confía a esa persona una misión decisiva. Esta es la pedagogía de Dios con María Magdalena, y así es como Él también trabaja con nosotros. Esto tiene una aplicación muy concreta para la vida de la Iglesia. ¿Cuántas mujeres hoy son profundamente fieles? Rezan, apoyan a comunidades, sirven, evangelizan, pero aún así se sienten invisibles o subestimadas. ¿Cuántos tienen miedo de asumir su propia voz por distorsiones y exageraciones? La historia de María no nos lleva a ideologías humanas, sino a la lógica de Cristo. El Señor no teme confiar grandes mensajes a las mujeres. Llama, cura, envía, no pisotea la iglesia, no rompe el orden sacramental, pero dentro de ella exalta la voz femenina de santidad y testimonio. María Magdalena es la prueba de que una mujer profundamente liberada y fiel se convierte en un canal de revelación para los propios apóstoles. Por lo tanto, si eres mujer y ahora me estás escuchando, no temas la vocación que Dios tiene para ti. Quizá no te llame al altar, sino a la cocina que se convierte en la habitación de arriba, al dormitorio que se convierte en lugar de intercesión, al trabajo que se convierte en campo misionero, a la amistad que se convierte en consuelo, a la palabra que se convierte en anuncio. Y si eres hombre, aprende del propio Jesús a escuchar la voz de las mujeres que Dios levantó a tu lado, madres, esposas, hermanas, mujeres consagradas, laicas, catequistas. ¿Cuántas veces te dice el resucitado, estoy vivo, vuelve a mí? En la siguiente etapa de nuestro camino, quiero abrir tu corazón a un punto aún más profundo. Si Dios hizo todo esto con María, está claro que el infierno le tiene miedo, porque, al fin y al cabo, la oscuridad prefiere que María sea recordada como una pecadora famosa y no como una mujer liberada y fiel enviada por Jesús. Veamos esto juntos ahora. Piensa conmigo, querida, querida. Cuando un gran caso de opresión espiritual se convierte en un gran caso de santidad y misión, ¿qué ocurre en el mundo invisible? Quien fue un trofeo del infierno se convierte en un trofeo de gracia. Esa vida que los demonios usaban como muestra del fracaso humano, ahora la usa Dios como muestra de misericordia. Esto es exactamente lo que le ocurre a María Magdalena. De una de la que salieron 7 demonios, pasa a ser alguien que puede decir con autoridad, he visto al Señor. Una persona con este trasfondo, cuando permanece fiel, se convierte en una amenaza gigantesca para la oscuridad. Por eso el diablo odia historias como la suya. Odia las narrativas que muestran que cuanto mayor es la esclavitud, mayor puede ser la gloria de Dios en la liberación.
Mira lo que nos dice la palabra. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han desaparecido. He aquí, se han hecho nuevos. Mary es, de una manera muy concreta, una criatura nueva. Ella tenía un pasado de verdadera opresión. No es maquillaje. No se trata de minimizar la gravedad de lo que él vivió antes. Pero tras el encuentro con Jesús, la vida anterior deja de ser una prisión y se convierte en el punto de partida de una nueva misión. La misma mujer que una vez fue dominio de los demonios se convierte en un testigo poderoso de la libertad que proviene de Cristo. Aviso: esto es precisamente lo que el infierno quiere ocultar. No quiere que veas a cristianos con un pasado pesado dando fruto de santidad. No quiere que veas al borracho convertido, al violento transformado, a la persona sexualmente herida viviendo castidad, al explotador volviéndose generoso, al egoísta convirtiéndose en sirviente. Porque cuando ves esto, tu esperanza se reaviva. El enemigo preferiría que aprendieras a guardar tu pasado como un secreto de vergüenza, un sótano cerrado, un tema que nunca se menciona. Quiere que creas que si la gente supiera quién eres, te rechazarían. Si Dios abriera la caja negra de tu historia, te tiraría. Así pasas tu vida oculto, con miedo. Nunca dejas que Dios transforme tu miseria en un testimonio. Pero el Evangelio nos muestra otra lógica. A Dios le gusta tomar lo que era vergüenza y convertirlo en una bandera de gracia. Esto es lo que hace con Pablo, que de perseguidor se convierte en apóstol. Esto es lo que hace con María Magdalena, quien, al ser oprimida por demonios, se convierte en testigo de la resurrección. Hoy, como vuestro pastor, quiero invitaros a dar un paso en esa dirección. Pide a Dios el valor de dejar que tu historia, con sus pecados y caídas, se convierta en un trofeo de gracia en sus manos. No significa exponerlo todo de ninguna manera, sino dejar que el Señor use tu experiencia de caer y levantarse para consolar, guiar y salvar a los demás. Si el diablo te acusa usando el pasado, deja que Dios responda usando el mismo pasado como prueba de que la misericordia es mayor. No ocultéis a Dios lo que Él ya sabe. Entrega. Una vida como la de María, cuando se transforma, se convierte en un sermón viviente contra la oscuridad. Y quiero recordarte, con cariño, al final de este mensaje te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. Pongamos nuestra historia en manos del Señor, junto a María Magdalena, dejando que Él transforme lo que aún hoy es dolor en una señal de gracia. Pero antes de llegar a esta oración, debemos enfrentarnos a una mentira extendida que intenta precisamente borrar esta belleza y esta profundidad de la historia de María. ¿De dónde viene esta oleada de películas, libros y teorías? ¿De dónde vienen estas narrativas que insisten en sexualizar su relación con Cristo como si fuera un romance oculto, un matrimonio clandestino, una historia prohibida? Hermanos y hermanas, tenemos que hablar de esto con claridad, sin miedo. En ninguno de los evangelios canónicos, ni en ningún texto inspirado, hay indicios de que Jesús se casara con María Magdalena o con cualquier otra mujer. No hay una frase, ni una escena, ni una insinuación que respalde esta fantasía. Uno de los textos más usados para las distorsiones es precisamente Juan 20, cuando Jesús dice: «No me abraces o no me toques», dependiendo de la traducción. Algunos quieren que esta frase sea un secreto romántico, pero cuando miramos el contexto, nos damos cuenta de que Jesús no está rechazando el abrazo del amor humano. Está enseñando que la forma de relacionarse con Él ha cambiado. Ya no es el amo que solo es terrenal, que puede mantenerse físicamente. Está regresando al Padre, inaugurando una nueva forma de presencia, sacramental, espiritual. Otras distorsiones se alimentan de obras apócrifas tardías,
Interpretaciones sensacionalistas, libros y películas que mezclan ficción con supuestos descubrimientos. Todo esto tiene un objetivo profundo: sexualizar lo sagrado para trivializar la santidad. Vivimos en una cultura que a menudo solo entiende el amor en una clave sexual. Si ves afecto, ya piensas en romance. Si ves una amistad profunda, ya puedes imaginar una relación oculta. Si ves un vínculo espiritual fuerte, ya supones que hay algo carnal ahí. Al hacer esto con Jesús y María Magdalena, esta cultura intenta poner a Jesús al mismo nivel que un protagonista de telenovela, un personaje de drama romántico. Esta es una forma de atacar la divinidad y la misión de Cristo. Si se reduce a un hombre enamorado, con secretos del nicho, su cruz pierde su centralidad. Su resurrección pierde el foco. Su entrega por la salvación de la humanidad se convierte casi en el telón de fondo de una tragedia amorosa. Como cristiano, se te llama a desconfiar de estas narrativas mediáticas que contradicen rotundamente la palabra. No es porque una película se mueva que es verdad, no es porque un libro esté bien escrito que aporte doctrina segura. La regla siempre es la misma: el Evangelio. Si algo va en contra de lo que claramente enseñan los evangelios, por muy seductor que sea, no es el camino. Esto no significa que tengas que pelear con quienes piensan diferente, ni que tengas que volverte agresivo en las redes sociales. Significa que puedes responder con mansedumbre y firmeza diciendo: la Biblia no muestra esto, muestra otra cosa. Una mujer liberada, fiel, enviada, que ama a Jesús como Maestro y Señor, no como un marido secreto. Y aquí hago un gesto de pastor. Rezaré por cada nombre que aparezca aquí. Si necesitas orar, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Escribe con sencillez, como alguien que se presenta ante Jesús: Señor, mírame como miraste a María. Cada vez que veo estas peticiones, las llevo conmigo, las presento al Señor. Pido que la misma gracia que María alcanzó llegue a ti también. Ahora bien, si no es un romance humano, ¿qué tipo de intimidad es la que hace que Jesús pronuncie el nombre María y ella lo reconozca al instante? Aquí entramos en la verdadera belleza de la relación entre Cristo y María Magdalena. El Evangelio nos dice que el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y ellas reconocen su voz. En Juan 10, Jesús afirma que las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no siguen al extraño. En el jardín de la resurrección, esta palabra se cumple con fuerza. Mary no le reconoció por su aspecto, sino por la voz que llama: Mary. Es la intimidad del discipulado, de la convivencia, de la escucha continua. María fue liberada, siguió a Jesús, escuchó su predicación, mantuvo su ministerio, estuvo junto a la cruz cuando muchos huyeron, regresó a la tumba cuando otros se habían ido. Toda esta historia estaba creando en ella un oído espiritual muy afilado. Aprendió a distinguir la voz del Maestro entre otras voces. Por eso, cuando Él pronuncia su nombre, todo su ser responde. No es un escalofrío de pasión. Es la alegría de la oveja que vuelve a encontrarse con el pastor, del discípulo que reconoce al Maestro, del corazón que recuerda a quien le salvó. Esta es la intimidad espiritual que el mundo no entiende y que intenta sexualizar. Es una cercanía real, más profunda que cualquier novela humana, porque toca el alma, la identidad, el destino eterno. La verdad que se intenta ocultar es que hay una profundidad de amistad con Jesús, que no es eros, sino amor al discipulado, a la fidelidad, a la escucha obediente. María nos muestra que es posible amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, sin confundir ese amor con el deseo carnal. Al contrario, cuanto más puro es este amor, más libres nos hace. Y aquí tienes una forma para ti.
Dios te llama a este tipo de intimidad, a aprender a reconocer la voz de Jesús en medio de tantas voces que te disputan. Esto se construye con oración fiel, incluso cuando no sientes nada, con la lectura de la palabra, incluso cuando el texto parece seco, con los sacramentos, incluso cuando estás cansado, con pequeños actos de amor concreto, incluso cuando nadie lo ve. Poco a poco, tu alma se afinará, y cuando Él te llame por tu nombre sabrás, es Él. A menudo no será en un gran milagro, sino en una palabra que salta de las Escrituras, en una paz que llega durante la misa, en un consuelo silencioso ante el tabernáculo. En el siguiente paso, contemplaremos el llanto de María ante la tumba y veremos qué revela ese llanto sobre nuestras noches de desesperación. Pero antes, deja que esta imagen permanezca en tu corazón. El resucitado pronunciando tu nombre, como pronunció el de María. Hoy pregunta, Señor, enséñame a reconocer tu voz. Entonces llegamos a una escena que para muchos pasa desapercibida, pero que tiene un peso enorme. ¿Por qué la Biblia se esfuerza en mostrar a María llorando fuera de la tumba vacía? ¿Qué secreto espiritual hay en este llanto? El texto dice, María lloraba fuera, en la tumba. Mientras lloraba, se agachó y miró hacia adentro, vio a los ángeles, habló con ellos, y aún así seguía llorando y diciendo, «Han llevado a mi Señor». El llanto de María no es teatral, es el grito de quienes amaron de verdad, de quienes sintieron la liberación en su piel, de quienes vieron la cruz, de quienes ahora enfrentan el vacío sin comprender la resurrección. Dios respeta este llanto, no le desprecia, no le dice a Mary que se traje las lágrimas, no le pide que sonría a la fuerza, al contrario, es de este grito de donde se mueve el cielo. Es mientras ella llora cuando aparecen los ángeles, es mientras llora cuando Jesús se acerca y pregunta, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» ¿Te has dado cuenta? Llorar no ahuyenta al Señor, le atrae. Las lágrimas derramadas por amor, las lágrimas que confiesan ausencia, dolor y búsqueda, no son signo de debilidad espiritual, sino de verdad ante Dios. ¿Cuántos de vosotros, quizás, os habéis acostumbrado a llorar en secreto, pensando que Dios está irritado por ello? ¿Cuántas veces en luto, en culpa, en fracasos, has querido escapar de la tumba de tu historia, porque era demasiado doloroso quedarte allí? María nos enseña otra cosa. A menudo la tumba de la esperanza vacía es el lugar donde Dios ha hecho una cita. Si huyes, no oirás la voz que te llama. Si te quedas, incluso llorando, le das a Dios la oportunidad de convertir la tumba en un jardín. Por eso, hoy os invito, con el afecto de un padre espiritual, a presentar ante Dios vuestro dolor, culpa y fracasos. Quizá sea el duelo por alguien que se ha ido y nunca lo explicaste. Quizá sea el duelo por un matrimonio que ha terminado, por un pecado grave, por una traición, por una decepción consigo mismo. No huyas de él. Ponte con María, fuera, junto a la tumba. Llora si es necesario, pero hazlo en presencia de Dios. Di, Señor, aquí están mis ruinas. No lo entiendo, no consigo juntar las piezas, solo sé que el Señor es mío. No te rindas antes de oír la voz del resucitado. Tu historia no termina en el capítulo de la tumba vacía. Ahora, recordad todo lo que hemos visto. Una mujer liberada de 7 demonios, que sigue a Jesús, que está al pie de la cruz, que regresa a la tumba, que llora, que oye el nombre, que ha sido enviada. Desde un punto de vista humano, sería la última en recibir la confianza de algo tan grande. Desde el punto de vista de Dios, es la primera. Esto nos lleva a la siguiente verdad. ¿Por qué María Magdalena está al pie de la cruz mientras tantos huyen? El Evangelio de Juan nos dice que al pie de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Clopas, y María Magdalena.
Allí, cuando muchos discípulos ya habían desaparecido, asustados, confundidos, esta mujer permanece. No está allí por curiosidad morbosa, sino por amor agradecido. Aquel que ha experimentado tanta misericordia, que ha sido sacado de tanta oscuridad profunda, no huye ante el sacrificio de su Señor. Sabe intuitivamente que quien la liberó merece ser acompañado hasta el final. La verdad que a menudo se oculta es que la gracia no produce cristianos flojos. La verdadera gracia, cuando es aceptada, genera el valor para permanecer. María Magdalena es prueba de ello. La liberación que experimentó no la convirtió en alguien interesada solo en los consuelos de Jesús, sino en alguien dispuesto a estar con Él, incluso en el dolor. El mismo amor que la hizo seguir a Jesús por los caminos de Galilea ahora la hace estar junto a la cruz, sin comprender todos los misterios, pero sin marcharse. Y aquí tienes una llamada directa para ti y para mí. ¿Cuántas veces recibimos perdón, bendiciones, milagros, consuelos, pero en el momento de la cruz queremos desaparecer? Queremos un Cristo que sane, pero no un Cristo crucificado. Queremos un evangelio de victoria sin el peso del Calvario. María nos recuerda que la respuesta correcta a la misericordia es la fidelidad. Si el Señor ya ha hecho tanto por ti, no huyas cuando llegue el momento del juicio. No abandones la misa, la oración, la iglesia, el matrimonio, la vocación, solo porque el cielo parezca silencioso. La gracia no es una excusa para la pereza espiritual, es combustible para la perseverancia. Si hoy sientes que Dios te ha traído aquí, que esta palabra ha encontrado algo dentro de ti, un grito, un dolor, una gratitud, un llamado, escribe en los comentarios: creo. Así de simple. Yo creo. No necesitas explicar mucho. Ese creo es tu manera de estar junto a la cruz, junto a María Magdalena, diciendo: Señor, no lo entiendo todo, pero no voy a abandonarte. He recibido demasiada misericordia para irme. Tu fe fortalece a los demás. Cuando alguien lea tu creo, quizá un hermano cansado encuentre la fuerza para quedarse también. ¿Os dais cuenta, hermano mío, hermana mía, de que cuando hablamos de María Magdalena, mucha gente recuerda primero el supuesto escándalo y casi nadie recuerda inmediatamente su fidelidad al pie de la cruz y el valor de proclamar: «He visto al Señor»? Esto no es azar, es estrategia espiritual. Al infierno le gusta tomar historias de profunda conversión y reducirlas a rumores, cotilleos y etiquetas para que nadie vea el poder transformador de la gracia. Pablo le escribe a Timoteo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Pero fue precisamente por esta razón que obtuve misericordia, para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús demostrara toda la grandeza de su paciencia, usándome como ejemplo para quienes creyeran en Él para la vida eterna. Atención. Dice que su propia vida se convirtió en un modelo, un ejemplo viviente de la misericordia de Dios. Lo que hizo el Señor en Pablo no fue para ocultarse, sino para ser una muestra de paciencia divina. Algo similar ocurre con María Magdalena. La Biblia registra: María, llamada Magdalena, de quien nacieron 7 demonios. Esto no está para humillarla, sino para mostrar que la gracia llega incluso a las situaciones más espiritualmente graves. A partir de entonces se convierte en discípula, sierva, presencia firme en la cruz, testigo de la resurrección, enviada a los apóstoles. Toda su vida, tras su encuentro con Jesús, podría ser usada por Dios como un gran cartel de misericordia. Mira lo que soy capaz de hacer con aquellos que fueron completamente oprimidos por la oscuridad. Pero ¿qué hace el enemigo? Intenta convertir este cartel en un titular de escándalo. En lugar de destacar la liberación, difunde rumores sobre el pasado,
En lugar de mostrar fidelidad, se centra en sospechas, fantasías, distorsiones. El mismo mecanismo se repite hoy en día con muchos convertidos. Personas que de hecho han tenido un pasado complicado en sexualidad, drogas, violencia, deshonestidad, se encuentran con el Señor, cambian sus vidas, se convierten en un signo de gracia, pero durante años sigue siendo el que hizo tal cosa, el que era así. La etiqueta del pasado se pega de tal manera que muchos no pueden ver la obra de Dios. Esto es exactamente lo que el diablo quiere, que la Iglesia mire a quienes han sido alcanzados por misericordia y vea solo el viejo escándalo, no el milagro actual. Como pastor, quiero invitarte a romper con esta lógica infernal. En lugar de mirar a las personas marcadas por el pecado con ojos de escándalo, mira con ojos de futuro. Cuando veas a alguien con un pasado difícil y un presente transformado, di: la misericordia de Dios es grande. Cuando recuerdes quién fuiste tú mismo una vez, no te detientas en la vergüenza, sino en la paciencia de Cristo que te trajo aquí. María Magdalena no es una advertencia de escándalo, es un icono de esperanza. Pablo no es solo el perseguidor, es el apóstol de las naciones. La oscuridad quiere que fijes la mirada en el antes. El Evangelio quiere que aprendas a alabar a Dios por el después. En la siguiente parte, quiero mostraros cómo precisamente esta mujer, tan incomprendida, se convierte en un modelo para quienes cargan con una culpa profunda, especialmente en el ámbito del cuerpo, el afecto y la mente. Y quizá justo ahí sea donde esta palabra te encuentre. ¿Y si la figura más asociada con la vergüenza fuera de hecho la mayor señal de que tu culpa puede ser superada? ¿Y si Dios hubiera permitido que el nombre de María Magdalena cruzara los siglos precisamente para consolar a quienes hoy piensan que están demasiado mimados? La Biblia es muy discreta respecto a los detalles de la vida anterior de María. Solo dice que de ella salieron 7 demonios y que fue curada de espíritus malignos y enfermedades. No entra en detalles, no describe escenas, no alimenta la curiosidad. Esto es hermoso. Dios no expone la intimidad de nadie para el entretenimiento de otros, sino que deja claro, con una frase, que ni siquiera 7 demonios podrían impedir un futuro de santidad para esa mujer. Al mismo tiempo, nosotros, los seres curiosos y pecadores, inventamos el resto. Etiquetas, historias, insinuaciones. Muchos asocian a María casi automáticamente con la vergüenza sexual, con la pecaminosidad pública, con la sensualidad. Sin embargo, las Escrituras muestran algo más. María, liberada, discípula, sierva, fiel a la cruz, testigo de la resurrección y enviada. Y es precisamente esta María, la María, después de la liberación, quien se convierte en un signo para quienes hoy viven aplastados por la culpa en el ámbito de la sexualidad, las relaciones y el cuerpo. Quizá tu historia esté llena de errores graves, traiciones, adulterio, trastornos, adicciones, dependencias, decisiones que te han perjudicado a ti y a otros. Quizá lleves recuerdos que saben a barro. Que un sacerdote que haya escuchado muchas historias duras te cuente con toda sinceridad. Si supieras quién es María Magdalena en la Biblia, nunca dirías que no hay camino para ti de nuevo. María es el mensaje de Dios para todos los que se sienten marcados para siempre por un pasado pesado. Puedo escribir una historia diferente, si me lo permites. El hecho de que Jesús la liberara, la acogiera entre los discípulos, le permitiera servir con sus bienes, le acompañara a la cruz y le confiara la misión de proclamar la resurrección, es prueba de que la gracia no se limita a los casos más fáciles. Quizá te mires y digas: Padre, después de lo que he hecho, mi corazón ya no es bueno. Mi cabeza es un campo de batalla, mi cuerpo lleva marcas, mi alma lleva recuerdos, la he fastidiado.
Porque te digo, María Magdalena también podría haber pensado así, pero Jesús pensaba de otra manera. La cuestión no es si tu pasado es feo, es si estás dispuesto a entregar ese pasado al Señor, como ella hizo. Dios no te está pidiendo que borres lo que has pasado, sino que Él permitas que lo purifique, perdone, resigne, lo transforme en una fuente de compasión, humildad y servicio. Si este mensaje de alguna manera te toca el corazón, es porque el Señor te está llamando a una nueva esperanza. He preparado esta reflexión con oración y dedicación, pensando en almas como la vuestra. Si ella te ayudó, te pido un gesto sencillo. Deja tu me gusta y suscríbete aquí al canal. Así más personas que hoy se consideran casos sin esperanza podrán encontrar, a través de esta palabra, el camino de regreso a Jesús. No se trata de números, se trata de acercarse a quienes están en el fondo del pozo y decirles, mirad a María Magdalena, si Dios se lo hizo a ella, puede hacerlo contigo también. Ahora quiero dirigirme a vosotros que sentid vos, de forma muy concreta, ataques mentales, opresión espiritual, una guerra interna que parece no tener fin. Tú, que tienes pensamientos oscuros, tentaciones insistentes, miedos inexplicables, sentimientos de pesadumbre, confusión, profundo desánimo. ¿Qué te dice directamente la historia de María Magdalena? Recuerda, se la presenta como alguien de quien surgieron 7 demonios. Esto significa que su lucha espiritual fue real, intensa, dura. No era solo un mal humor o una fase difícil. Era una opresión concreta, y Jesús interviene, liberándola. La palabra también nos recuerda, a través de la boca de Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. En otras palabras, hay una batalla invisible en marcha. El cristiano no puede ser ingenuo. Al mismo tiempo, no puede vivir con miedo, como si el diablo fuera más fuerte que Dios. La vida de María Magdalena es un mensaje directo para quienes viven esta guerra hoy. La autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos es real y actual. Aquel que expulsó a 7 demonios de ella es el mismo Señor que reina hoy, resucitado, y actúa en la Iglesia a través de los sacramentos, la palabra y la oración. La verdad oculta no es solo quién fue María, sino lo que Dios quiere hacer hoy en la vida de quienes escuchan al mismo Señor. Si sientes opresión, no estás condenado a vivir así para siempre, pero tampoco puede librar esta batalla con armas únicamente humanas. Buscar los medios concretos de liberación que ofrece la fe cristiana. Confesión bien hecha, con sinceridad y arrepentimiento. La vida sacramental, especialmente la Eucaristía, oración perseverante, renuncia diaria a ocasiones de pecado. Decisiones concretas para cerrar puertas que tú mismo has abierto al mal. María no fue liberada para volver a las viejas cadenas. Fue liberada para seguir a Jesús. Tú también estás llamado no solo a sentir alivio, sino a un camino de discipulado que mantiene las puertas cerradas al enemigo. Cuando mires a María Magdalena, no pienses solo. ¡Qué historia tan bonita! Piensa, esto es lo que Dios quiere hacer conmigo. Tomar lo que ahora es un campo de batalla, limpiarlo, consagrarlo y transformarlo en un campo de misión. La mente que hoy está atormentada puede convertirse en un lugar de contemplación. El corazón que hoy está confundido puede convertirse en un lugar de paz. La vida que hoy es un territorio de opresión puede convertirse en un territorio de testimonio. Y aquí es donde entramos en el siguiente punto. Cómo la memoria correcta de María Magdalena fortalece la fe de toda la Iglesia, especialmente de las mujeres. ¿Qué cambia en la fe de la Iglesia cuando escuchas María Magdalena? No piensas primero en escándalo, sino en un discípulo fuerte y fiel enviado. Cambia mucho.
Cuando recuperamos el retrato bíblico de ella, nuestra visión de las mujeres en la iglesia también se purifica. Lucas nos muestra a María entre las mujeres que siguieron a Jesús y le sirvieron con sus posesiones. Juan la muestra de pie junto a la cruz, junto a María, madre de Jesús, y las demás mujeres. El mismo Evangelio nos muestra a María en el jardín, llorando, escuchando el nombre, siendo enviada a anunciar la resurrección a los apóstoles. Recuperar este retrato significa ver a las mujeres como discípulas, intercesoras, sirvientas, anunciadoras, no como extra, no como apéndice, no como objeto de escándalo, sino como protagonista de santidad. La verdad oculta es que la primera anunciadora explícita de la resurrección de Cristo es una mujer. Esto no significa negar la misión de los apóstoles varones, sino abrir nuestros ojos al estilo de Dios. Le gusta exaltar a quien el mundo degrada. En una sociedad que a menudo menoscaba la voz femenina, el resucitado eligió hacer de la voz de María el primer instrumento de proclamación de Pascua. Como pastora, quiero animar a las mujeres que me escuchan. Asuman con valentía la vocación de santidad y servicio que Dios os ha dado. Sé María Magdalena en el sentido más bíblico, mujeres que dejan que Jesús libere, sane, que le siguen, que estén al pie de la cruz, que tengan el valor de ir a la tumba, que no tengan miedo de decir, he visto al Señor con sus vidas y con sus bocas. Y quiero dirigirme a los hombres. Honra y escucha a las Magdalenas que Dios ha puesto a tu lado. Madres, esposas, hijas, catequistas, mujeres consagradas, amigas de la fe. A menudo es a través de la sensibilidad espiritual de estas mujeres que el Señor intenta hablarnos. Al final de este video, levantemos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate hasta el final, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No es una cuestión de magia, sino de gracia bienvenida. Queremos orar como quienes están junto a María, de pie en la cruz y delante del sepulcro, diciendo, Señor, haz en mí lo que hiciste en ella. Y al fin y al cabo, hermano, hermana, ¿cuál es la verdad sobre María Magdalena que ha sido encubierta tanto? Al final del día, ¿de qué estamos hablando? No proviene de un pasado escandaloso, sino de una gracia escandalosa. No es un romance prohibido, sino una fidelidad radical. No es de una mujer sensual, sino de una discípula liberada, de pie en la cruz y enviada en Pascua. La verdad oculta es que María se convirtió en un icono de tres cosas: liberación total, amor perseverante y envío misionero. El enemigo prefería centrarse en lo que ella podría haber sido antes. Dios prefirió eternizar lo que ella luego se convertiría. Cuando pienses en María, debes recordar esta secuencia. De ella salieron 7 demonios. Ella siguió a Jesús y le sirvió. Estuvo al pie de la cruz, fue al sepulcro, oyó el nombre, fue enviada a los apóstoles. Esto es escandaloso hasta el infierno. Imaginar que alguien tan cargado de opresión pueda llegar a ser tan luminoso en santidad. Por eso, el enemigo quiere que te avergüences de él y de ti mismo, y no de tener esperanza. Quiere que te encojas y pienses, soy como esa María en el cotilleo, no como María en la Biblia. Hoy, el Señor está cambiando esa clave. Quiere que te veas en María no como una etiqueta de escándalo, sino como una promesa de liberación. Eres libre, estás llamado a la fidelidad. Te envían a testificar. Quizá hoy siga en la fase de lucha, confusión, llanto ante la tumba. Pero si permaneces con Jesús, la gracia tiene la fuerza para escribir en ti el mismo guión. Liberación, perseverancia, misión. Por eso, ahora, ante todo lo que hemos oído, preparemos nuestros corazones para la oración que vendrá. Coloquémonos espiritualmente junto a María Magdalena en ese jardín de la resurrección, frente a la tumba vacía, escuchando a Jesús pronunciar nuestro nombre. Primero, sin embargo,
debe ser muy claro. Conocer esta verdad y seguir viviendo como si fuera solo otra historia. Esto es un riesgo espiritual real, queridos. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os liberará, no habla de una curiosidad intelectual, sino de una verdad que exige decisión. Ahora sabes quién es María Magdalena en las Escrituras. Sabe que muchas de las cosas que se dicen sobre él no tienen fundamento bíblico. Sabe que es un signo de liberación, fidelidad y misión. Si aún así sigues definiéndote por las etiquetas del pasado, las mentiras del mundo y las acusaciones del enemigo, estás eligiendo vivir en un terreno nebuloso y peligroso, donde la culpa domina y la gracia no es bienvenida. Ignorar esta revelación bíblica es permanecer en la zona de rumores, medias verdades, acusaciones constantes. El diablo es llamado en la Biblia el acusador de los hermanos. Acusa día y noche, recordando el pasado, distorsionando los hechos, deshaciéndole pensamientos de autodesprecio. La palabra, sin embargo, hace lo contrario, revela la verdad sobre Dios y sobre ti. La verdad sobre María dice, no hay pasado tan pesado que Dios no pueda transformarlo en una misión. La verdad sobre ti, a la luz de esto, dice, no eres la suma de tus pecados. Eres alguien por quien Cristo derramó su sangre y a quien quiere liberar y enviar. Hoy, entonces, os llamo a una decisión concreta. Renunciar a las mentiras que han gobernado vuestra identidad, entregar el pasado a Dios y tomar el camino del fiel discipulado. Esto puede significar en la práctica perdonarte a ti mismo a la luz de la confesión, volver a la iglesia, dejar un pecado grave, terminar una relación que te distancia de Dios, buscar ayuda espiritual, dar pasos reales hacia la conversión. No lo dejes para más tarde. El mañana no nos pertenece. Hoy se te ha anunciado la verdad. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Lo hace como un silencioso amén, una forma concreta de decir, Señor, acojo esta verdad. Quiero caminar contigo. Ya no quiero vivir de mentiras. Puede parecer un gesto pequeño, pero cuando se hace con fe, también es un compromiso. Ya no alimentaré mi corazón con rumores, le alimentaré con tu palabra. Y ahora preparémonos. En la siguiente parte oraremos juntos, colocándonos espiritualmente al lado de María Magdalena, frente a la tumba vacía, para oír al resucitado pronunciar nuestro nombre y enviarnos a una nueva vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy estamos ante ti como aquella mujer que estuvo junto a la cruz y luego lloró ante la tumba vacía. Hoy queremos estar en espíritu al lado de María Magdalena, ante el Señor resucitado, dejando que tu palabra descienda del oído a nuestros corazones. Nos has mostrado, Señor, a través de las Escrituras, quién es realmente. No un símbolo de vergüenza, sino un signo de liberación, de fidelidad y de misión. Y ante esta verdad, ahora queremos orar juntos, como una sola familia, pidiendo que la misma gracia que la alcanzó llegue a nosotros también. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que hemos escuchado y meditado. Gracias porque tu palabra nos ha recordado que de parte de María, llamada Magdalena, salieron 7 demonios y aún así la hiciste tu discípula, tu sierva, tu testigo. Gracias porque vimos a María al pie de la cruz, a tu lado, cuando tantos huyeron, firmes, fieles, sostenidos por la gracia y la gratitud. Gracias por contemplarla en ese jardín, llorando ante la tumba, oyendo tu voz que dice María y a partir de esto reconociendo al Maestro vivo. Gracias porque, a través de las Escrituras, entendemos que fue enviada a decir a los apóstoles, he visto al Señor, convirtiéndose en mensajera de la resurrección.
Gracias, Señor, porque hoy esta historia no es solo información, es una revelación para nuestras vidas. Señor Jesús, ante ti queremos preguntarte, libéranos como liberaste a María. Tu palabra dice que de ella salieron 7 demonios. Hoy os pedimos que todo lo que sabe a opresión, esclavitud y oscuridad en nosotros sea alcanzado por vuestra autoridad. Visita, Señor, los pensamientos de acusación, de autodesprecio, de desesperación, de impureza, de confusión. Visita nuestro corazón herido, recuerdos dolorosos, viejas culpas. Visita nuestro cuerpo cansado, marcado por errores, adicciones, enfermedades. Y así como un día tu voz atravesó la esclavitud de María, que tu voz hoy atraviese nuestras cadenas. Dijiste en el Evangelio, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te pedimos, Jesús, que esta verdad que conocemos hoy sobre María y sobre ti se convierta en una liberación concreta en nuestra historia. Llámanos por su nombre, Señor. En el jardín de la resurrección no diste un largo discurso. Has pronunciado el nombre Mary, y su corazón te ha reconocido. Hoy, delante de ti, nos ponemos como ella y pedimos, llama también nuestro nombre. Llama, Jesús, a este hijo, a esta hija que ora reza conmigo. Llama por su nombre a este hermano que se siente demasiado sucio, a esta hermana que se siente marcada por los pecados del cuerpo y el afecto, este corazón que cree haberlo arruinado todo. Llama, Señor, al que está lejos, al que se ha distanciado de la iglesia, al que teme acercarse a ti. Que cada uno de vosotros escuche su voz en voz interior como lo hizo María. Maestro Raboni, sois mi Señor. Renunciamos, en tu nombre, a todas las etiquetas y mentiras que nos han encarcelado. Renunciamos a las palabras que se dijeron sobre nosotros y que no vinieron de ti. Renunciamos a las acusaciones constantes que el enemigo susurra. Eres esto, eres aquello, no hay camino para ti. Renunciamos a todo pensamiento que nos reduce a nuestro pasado. Y ahora damos la bienvenida a la verdad. Tú eres el Señor que libera. Tú eres el Señor que hace nuevas todas las cosas. Tú eres el Señor que miró a María Magdalena y vio el futuro, no solo el pasado. Señor, te hemos dado nuestros pecados y culpa. Sabes lo que hicimos, dónde caímos, qué la caímos. No queremos ocultarte nada. Ponemos en tus manos los pecados del cuerpo, la mente y los afectos. Ponemos las infidelidades, las traiciones, las decisiones equivocadas. Pusimos los momentos en los que nos alejamos de ti, sabiendo lo que hacíamos. Te pedimos perdón, Jesús, por la intercesión de María Magdalena, que experimentó tu misericordia. Te suplicamos, ten piedad de nosotros, que tu sangre derramada en la cruz lave nuestra historia hoy. Señor, danos la gracia de permanecer fieles como María lo fue. Se mantuvo junto a la cruz, incluso cuando todo parecía derrotado. Os pedimos este valor. Cuando llegue la cruz de la enfermedad, la soledad, los problemas familiares o los malentendidos, no nos permitáis huir de vosotros. Que la memoria de tu misericordia nos haga permanecer. Y, como María, también danos la gracia de no abandonar la tumba, no huir de nuestros dolores, sino permanecer contigo en ellos, hasta que tu voz se revele. Jesús, pedimos fuerza y sabiduría para vivir en la práctica lo que escuchamos. No solo queremos admirar la historia de Mary, queremos aprender de ello. Danos sabiduría para reconocer las trampas del enemigo que intentan convertir nuestro testimonio en un escándalo, que intentan atarnos a lo que hemos sido y no a lo que podemos ser en ti. Nos da la fuerza para buscar los medios concretos de liberación: confesión, la Eucaristía, la oración, la renuncia al pecado, la reparación donde debemos hacer reparación. Que tu Espíritu Santo nos guíe, paso a paso, por un camino de verdadera conversión.
Ahora, Señor, te presentamos peticiones específicas, porque sabemos que tu corazón tiene compasión por todas nuestras necesidades. Mira, Jesús, a quienes enfrentan luchas espirituales intensas, opresión, pensamientos negativos, fuertes tentaciones, miedos inexplicables. Que tu autoridad, que expulsó a 7 demonios de María, se manifieste hoy sobre estas vidas. Deja que la oscuridad se retire de tu luz. Mira las familias rotas, matrimonios en crisis, hogares separados, hijos distanciados de la fe. Tú, que enviaste a María a ir con tus hermanos y hermanas, haz de cada uno de nosotros mensajeros de paz y reconciliación en nuestro hogar, oh Señor. Cuida, Señor, de los que sufren económicamente, de los que no saben pagar las facturas, de los que están desempleados o endeudados. Da sabiduría, prudencia, puertas justas abiertas y líbranos de la tentación de la deshonestidad. Concede a quienes lo necesiten pan diario, trabajo digno y la gracia de confiar en ti, incluso en dificultades materiales. Cuida de quienes sufren emocionalmente, depresión, ansiedad, angustia, profunda tristeza. Que el encuentro con tu palabra hoy sea un hilo de esperanza para estos corazones. Mira también, Señor, a quienes se sienten marcados por la culpa en el ámbito de la sexualidad, de los afectos. ¿Sabes cuántas heridas hay ocultas ahí? Por la intercesión de María Magdalena, sana estas heridas. Enséñanos a vivir la pureza según tu corazón, a reparar lo que ha sido herido, a tratarnos a nosotros mismos y a los demás con respeto, dignidad y amor, y dadnos, como comunidad, una nueva mirada a los hermanos y hermanas que llevan a cabo este tipo de lucha. Que no somos una voz de condena, sino un reflejo de tu misericordia que llama al arrepentimiento y a una nueva vida. Señor, queremos en esta oración hacer un acto de rendición, como María que escuchó: id con mis hermanos y diles. Nosotros también queremos decir: aquí estamos. Te damos nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Damos nuestros regalos, nuestro tiempo, nuestra familia. También renunciamos a nuestro miedo a no ser dignos. Haz de nosotros lo que quieras. Si quieres usarnos como usaste a María, como signos de tu victoria, aquí estamos. Si quieres que nuestra historia sea un consuelo para los demás, que así sea. Y Señor, apoyándonos en tu promesa de que la verdad nos libera, te pedimos que ninguna mentira del enemigo tenga más poder sobre nosotros. Desde hoy, al recordar a María Magdalena, que nuestros corazones se llenen de esperanza y no de vergüenza. Y que, al mirarnos al espejo, podamos empezar a ver no solo nuestros errores, sino la posibilidad de un futuro de fidelidad en ti. Por eso nos atrevemos a hacer esta declaración de fe juntos en tu presencia. Señor, haz de mi historia un testimonio como el de María Magdalena para tu gloria. Haz de mi historia un testimonio de liberación, de amor perseverante y de misión. Hazme, Señor, alguien que esté en la cruz, que no huya de la tumba, que escuche tu voz y que proclame, con su vida y con sus palabras: he visto al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, al llegar al final de nuestro camino, quiero hablaros con la misma claridad pastoral con la que comenzamos. La verdad que te han ocultado es que María Magdalena no es un símbolo de vergüenza. Es un signo de liberación, fidelidad y misión. La Biblia no lo registra para alimentar el cotilleo espiritual, sino para encender la esperanza. Se la presentó como la que salieron 7 demonios. Luego, como quien sigue y sirve a Jesús. Luego, como presencia firme al pie de la cruz. Luego, como el primero en ver al resucitado y ser enviado a los apóstoles. Este es el arco bíblico que nadie puede borrar. Este mensaje, querida, es para ti.
Dios os ha elegido para que escuchéis esto hoy, a través de estas enseñanzas. No fue casualidad que te quedaras aquí. En tu vida diaria, con sus dolores, sus luchas, su rutina, sus preocupaciones, el Señor quiso recordarte que tu pasado no es la sentencia final. Te mostró, con la historia de María, que ni siquiera 7 demonios podrían impedir un futuro de santidad. Te mostró que la gracia puede transformar un corazón oprimido en un corazón fiel, un grito ante la tumba en un encuentro con el resucitado, una vida marcada por caídas en la vida enviada en misión. Ahora te pregunto, como pastor que se preocupa por ti, ¿qué es lo que, en tu vida, necesita dejar de ser un escándalo y convertirse en testigo? ¿En qué ámbito necesitas dejar que Dios te haga lo que le hizo a María? Quizá esté en tu historia afectiva, quizá en tu lucha espiritual, quizá en tu familia, quizá en tu relación con la iglesia. ¿Cómo puedes, a partir de hoy, aplicar este mensaje? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué paso de conversión de hormigón necesitas seguir? ¿Qué etiqueta necesitas renunciar para verte a ti mismo a la luz de la gracia? Deja que esta pregunta resuene en tu corazón. ¿Qué voy a hacer con esta verdad que he escuchado? Sabes, me alegra profundamente saber que estamos juntos en este camino de fe, dejando que la palabra y no los rumores guíe nuestra mirada. Eres una pieza importante aquí. No es solo otro suscriptor, es alguien amado por Dios, alguien a quien quería llegar. Quiero preguntarte con cariño, si este mensaje te ha hecho bien, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana si aún no lo has hecho. Así que me ayudas a llevar esa luz a más personas que aún ven a María Magdalena y a sí mismas, solo a través del prisma de la vergüenza. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde donde estás viendo, tu ciudad, tu país. Y si lo sientes en tu corazón, comparte de forma sencilla lo que estás experimentando para que podamos orar juntos. Escribe, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta palabra? ¿O cuál fue la parte de la historia de María que más te habló? Si quieres, también deja tu petición de oración. Tu historia importa para Dios y para nosotros. Esto no es solo un canal. Es un espacio para el encuentro, la intercesión y un viaje común. Y no termina aquí. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal seguiremos profundizando nuestra fe, observando otras figuras bíblicas a menudo malinterpretadas y descubriendo cómo Dios escribe correctamente en frases que el mundo llamaría tartas. Hablaremos más sobre cómo vivir en la presencia de Dios, cómo afrontar los ataques espirituales con las armas adecuadas, cómo convertir la culpa en misión, cómo dejar que la palabra sea luz en cada paso. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Ahora da el siguiente paso en este viaje viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él, seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor y a experimentar la plenitud de sus planes, a la luz de la palabra, como lo hemos hecho en esta reunión. No te quedes aquí, porque Dios aún tiene mucho más que revelarte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier acusación, más grande que cualquier pasado. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Cuando dejes este vídeo, ya no escucharás las acusaciones del enemigo, sino la voz de Jesús llamando tu nombre, como llamó a María ante la tumba vacía. Que el Señor te bendiga y te guarde, fortalezca tu fe, sane tus heridas, y te haga caminar como un verdadero discípulo, como un verdadero discípulo. No te vayas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí. En él
Seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te esperaré en el próximo vídeo.